Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos en la ciudad de Zaguayo en el acto cívico conmemoración del Día de la Raza 1492 al 2023. Ya está en unos momentos por iniciar, ya arribó las autoridades municipales. Vamos a esperar a que dé inicio. Con la participación del Colegio Interamericano de Zaguayo, Telesecundaria El Rincón de San Andrés, Escuela Secundaria Federal, Escuela Secundaria Técnica 55, Colegio Hermanos López Rayón, también hoy jueves 12 de octubre, Escuela Secundaria Federal Moisés Sanz Garza, todos con un pequeño contingente. Para iniciar con este programa, tenemos como primer número la entrada de nuestro lábaro patrio con sus honores correspondientes. Con el curso del programa, tenemos ahora la entonación por todos los presentes del nuestro himno nacional, dirigido por los alumnos del tercer grado, Grupo B, del Colegio Salesianos Don Bosco. La entrada de nuestro lienzo tricolor a su inicio de honor. En este importante día conmemoramos la existencia y el origen de nuestros diversos legados culturales que nos trajo la coexistencia de dos culturas, la cual, entre muchos sabores, dio origen a nuestro mestizaje que tanto hoy nos enorgullece. Siguiendo con el desarrollo de este programa, tenemos ahora la presentación del presidente. Nos acompaña en este evento el doctor Manuel Valdez Sánchez, presidente municipal. El director municipal de educación, el profesor Calendario Zamorano Rodríguez.
Nos acompañan también la Orden de los Caballeros de Colón, organización fraternal del servicio a la comunidad, fundada en 1882. Se encuentran también los presentes funcionarios del servicio educativo, al profesor Rubén Martínez Ramírez, supervisor de la zona 022 de secundarias graduadas. El profesor Gonzalo Negrete Serrano, supervisor encargado de secundarias graduales 044. La profesora Martina Lara, jefa del sector 06 de educación física. La señorita Zaguayo 2023, Mariana Orozco. Un día como hoy, pero del año 1492, el almirante Cristóbal Colón llegó con 3 carabelas, a lo que hoy conocemos como América, desembarcando en la isla de Oaxaca, isla que bautizó con el nombre de San Salvador. Posteriormente arribó a los actuales territorios de Santo Domingo y Cuba. Ahora viene el alumno Francisco Alejandro Rodríguez López, del 3er grado, Grupo B, del Colegio Salesianos Don Bosco, con una reseña sobre esta fecha histórica de gran simbolismo para nuestra nación. El Día de la Raza, también conocido como el Día de la Hispanidad, se celebra en México el 12 de octubre. Esta fecha conmemora el encuentro entre dos mundos, el europeo representado por Cristóbal Colón y su llegada a América en 1492, y el americano simbolizado por las culturas indígenas, que ya habitan el continente antes de la llegada de los españoles. La celebración del Día de la Raza en México es una ocasión para reflexionar sobre la compleja historia del mestizaje y convivencia cultural ha definido la identidad del país. En este día se recuerda tanto la llegada de los europeos a América como el encuentro y choque de culturas que tuvo lugar a raíz de la conquista española. Es importante destacar que el día de la celebración no está exenta de controversia. Para muchos mexicanos, el Día de la Raza es un recordatorio de la opresión que sufrieron las poblaciones indígenas a manos de los conquistadores españoles y la colonización europea. Por otro lado, algunos ven esta fecha como una oportunidad para celebrar la diversa cultura que resultó del mestizaje y la fusión de tradiciones indígenas y europeas. En las escuelas y comunidades de México es común realizar actividades educativas y culturales relacionadas con la herencia indígena y española, como danzas folclóricas, exposiciones y conferencias. También se resaltan los aspectos positivos de la influencia española en la cultura mexicana, como la introducción de la agricultura, la arquitectura y la religión católica. En resumen, el Día de la Raza es una fecha de reflexión y reconocimiento de la diversidad del país, así como de la compleja historia que ha moldeado su identidad, aunque existen opiniones divididas sobre qué se debe conmemorar esta fecha. Su importancia radica en promover el entendimiento y la apreciación de la riqueza cultural que define México. El almirante Colón creyó descubrir una ruta hacia el oriente, pero encontró en su paso un nuevo mundo para ellos, un continente poblado con muchas culturas originarias, que los europeos, al descubrir y al darse cuenta de tanta riqueza, decidieron colonizar a toda costa. A continuación tenemos la poesía A Colón del poeta nicaragüense Rubén Darío por la alumna Gabriela Navarrete Cervantes, alumna del 3er grado, Grupo B del Colegio Salesianos Don Bosco. Colón, Rubén Darío. Desgraciado almirante, tu pobre América, tu India virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños, es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida. Un desastroso espíritu posee tu tierra, donde la tribu unida blandió sus masas. Hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra, se hieren y destrozan las mismas razas. Al ídolo de piedra reemplaza ahora el ídolo de carne que se entroniza, y cada día alumbra la blanca aurora en los campos fraternos, sangre y ceniza.
Desdeñando reyes nos dimos leyes, al son de los cañones y los clarines, y cada día alumbra la blanca aurora en los campos fraternos sangre y ceniza. Los Judas y los Caínes destrozan los corazones de los seres vivientes. Gracias. El Día de la Raza, Día de la Diversidad, Día de la Hispanidad o Día de la Residencia Indígena es un día con diferentes contrastes y simbolismos que se conmemora en todos los países de habla hispana de nuestra América. Tenemos ahora el mensaje del presidente municipal, el doctor Manuel Gálvez Sánchez. Gracias a todas, a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en este acto cívico, de manera especial a los hermanos caballeros de Colón que siempre nos engalanan con su presencia este 12 de octubre, a la Escuela Secundaria Técnica 55, al Colegio Hermanos López Rayón, a la Secundaria Federal Museo Sáenz, a la Escuela Secundaria Técnica 160, a la Escuela Secundaria Federal Generación Liberal 1857 y al Colegio Interamericano que también el día de hoy nos acompaña. El 12 de octubre de 1492, las primeras naves castellanas al mando del almirante genovés Cristóbal Colón llegaban a las playas de la isla de San Salvador. Desembarcaban en tierras desconocidas. Un centenar de marinos que venían en 3 embarcaciones que llegaron a las Antillas. Pronto, los cartógrafos como Américo Vespucio se dieron a la tarea de cuestionar que los primeros peninsulares no habían arribado a las Indias Orientales, al continente asiático, sino a un nuevo continente que hasta ese tiempo no se había conocido. La cartografía fue uno de los métodos más importantes que dieron a conocer a un nuevo continente entre Asia y Europa, que cambiaba las rutas por el occidente. Con los años, a esa tierra inhóspita, llena de culturas ancestrales, la llamarían América, cuando ya los castellanos habían avanzado en sus exploraciones. Era el tiempo en que los imperios de toda la Europa estaban expandiéndose, buscando nuevas rutas, invadiendo territorios y abriendo rutas comerciales. En aquel momento, tocó a los habitantes de aquel continente que los españoles llegaran. Pudieron haber sido los holandeses, los británicos o portugueses, que también buscaban con afán rutas marítimas y posesiones en ultramar. Hoy, ya nadie quiere hablar de lo que la historia patria decía de esta fecha como efeméride, el Día de la Raza o el descubrimiento de América. Desde la década del 90 del siglo pasado, se comenzó a conocer esta fecha como el encuentro de dos mundos, una colonización que llegó para quedarse, para modificar en mucho lo que se tenía en la historia precolombina, pero también el choque entre dos culturas o más. Hoy no podemos desconocer que tenemos el idioma que hablamos, que conservamos una enorme diversidad cultural y una mezcla rica entre lo que venía del pasado, antes de la conquista y una vez que llegó con los que ellos traían. Conservamos en esa mezcla genética no solo de la herencia europea, sino que va más allá, hacia Asia, África. También conservamos arte, arquitectura, literatura, ciencia, que son parte de este acervo cultural que hoy tenemos, que trajeron los españoles y que se enriqueció con el conocimiento de los pueblos originales y sus grandes culturas que fueron modelo y admiración de propios y extraños. Lo que Colón inició con su llegada al continente, el descubrimiento de América y lo que siguió es un proceso que se modificó con todo el entorno, con la cultura, la realidad y el hoy, que no podemos quitar ni vivir rememorizando los males que se vivieron y que se sufrieron. Es tiempo de quitar los traumas de la conquista y reivindicar la mezcla enriquecedora que dejó ese proceso, que es el mestizaje. Hay quien desea eliminar y borrar un proceso que más que conquista fue una derrota biológica, propia de la mezcla de las razas, que sin embargo ha conservado las culturas originales y la convivencia de la mezcla mestiza en nuestra gente. Es una enseñanza que nos da la historia, esa unión entre culturas que enriquece hoy la vida de México y de los mexicanos. Hoy celebramos el encuentro de las culturas occidentales y las naturales de América, que hicieron que nuestro continente el día de hoy sea un solo pueblo, un mestizaje que llevó a la formación de una nueva cultura, una mezcla de razas
que hoy predomina en todos los rincones de América y que nos hace más hermanos entre todos y entre los pueblos de naturales que, aunque siguen conservando su pasado, en la cultura y en la tradición, es una mezcla enriquecedora con la tradición ancestral y la cultura nueva que llegó de Europa. Hoy seguramente veremos muchas noticias diferentes, como lo mencionaba una de las niñas que ha estado participando con nosotros. Genera mucha polémica el día de hoy porque algunos lo ven como algo negativo, una conquista sangrienta, opresora, y hay otras personas que lo ven como algo que al final pues ha dado buenos resultados en cuestión de lo que hoy somos, esa mezcla cultural, esa mezcla de tradiciones que hoy tiene este mestizaje del cual nosotros somos partícipes. Y yo recuerdo hace 2 años que estuvimos aquí en el primer homenaje, que invitaba a todos a que leyéramos un poco, ¿verdad?, de la historia de la conquista de México, porque a veces creemos que los españoles llegaron con muchísimos barcos, con ejércitos para conquistar a México, cuando fueron muy pocos barcos. Imagínense en aquel tiempo, en el 1492, lo difícil que era trasladar caballos de Europa o armaduras para poder pelear en las tierras americanas, en unos lugares como son las selvas de Centroamérica o el sur de México, con muchísimo calor, porque estos soldados pudieran pelear. Quienes han leído un poquito, han instruido un poco en la historia de la conquista, saben que la conquista se llevó de manera interna con los mismos pueblos indígenas que eran los aztecas, y que hubo una lucha precisamente entre los mismos pueblos de México que originó, que facilitó que los españoles pudieran imprimir su religión, su cultura, sus tradiciones, al final cosas buenas, cosas malas, héroes y villanos, pero que nos deja una gran enseñanza, y además pues que no perdamos esa mechita, esa flamita de querer investigar realmente cuál es nuestro origen y cuál es la verdad de por qué hoy estamos aquí, hoy conmemoramos este día especial, yo creo que para todos. Así que enhorabuena y muchas gracias. Bueno, ahí tuvimos la participación del presidente Manuel Gálvez. Vamos a Fecha de diversas continuar. y evidentes connotaciones. Cada 12 de octubre debemos conmemorar como verdaderos americanos el origen de un nuevo horizonte, el nacimiento de nuestra raza. Enseguida hacemos la invitación a las autoridades municipales para la colocación de una ofrenda floral a los pies del monumento a Cristóbal Colón. Pedimos al presidente municipal, el doctor Manuel Sánchez, y a las autoridades educativas a incorporarse a su guardia de honor. Invitamos a las autoridades a regresar a su lugar. Ahora pedimos a la Orden de los Caballeros de Colón subir a la explanada del monumento a realizar su guardia de honor.
evento tan significativo en nuestro municipio. Agradecemos también por su entusiasta participación a la escolta de la Escuela Secundaria del Colegio Salesianos Don Bosco, desde luego a la banda de guerra de la Escuela Colegio Hermanos López Rayón, de igual manera a los funcionarios de la Secretaría de Educación que nos honraron con su presencia, así como a las instituciones educativas participantes con sus respectivos escoltas y banderines, a la Escuela Secundaria del Colegio Salesianos Don Bosco, a la Escuela Secundaria Hermanos López Rayón, a la Escuela Secundaria Generación Liberal 1857, a la Escuela Secundaria Moisés Sainz Garza, a la Escuela Secundaria del Colegio Interamericano, a la Escuela Secundaria Técnica número 55, a la Escuela Secundaria Técnica número 160, a la Escuela Telesecundaria del Rincón de San Andrés. Agradecemos también a la asistencia de la Orden de Caballeros de Colón, así como siempre a los medios de comunicación y a todos los aguayenses que nos vieron por las distintas redes sociales aquí y en otros lugares del extranjero. La Escuela Secundaria de Salesianos Don Bosco, en voz de su servidora Daniela Camila Santamaría Díaz, alumna del Colegio Salesianos Don Bosco, y la dirección del Ayuntamiento, les damos las gracias por su atención y les deseamos a todas y todas que tengan un excelente día. Gracias. Agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión, hoy en el acto cívico conmemoración del Día de la Raza 1492-2023. Para Carlos Flores, Juanito.